Hola chicos, ¿cómo les va? Hoy vamos a tener la clase con el doctor Nahuel Birri. Este es un conocido también de acá de la facultad, digamos, de Córdoba, recibido acá de la universidad nuestra, así que ahora está desempeñando como coordinador en el Sanatorio Tamendi. Así nos va a dar la charla más o menos lo que es medio interno y bueno, bastante amplio el tema también que le ha tocado, pero nos va a dar una aproximación viendo los dos de la terapia. Cuando quieras, Nahuel. Perfecto, ahí comparto la pantalla. ¿Está bien ahí? Sí, ahí se ve. Perfecto, esperen que chico acá. Bueno, buenas tardes chicos. Como ya dijo el doc, mi nombre es Pablo Nahuel Rubato Birre y soy, además de coordinador de terapia intensiva de Otamendi, presidente del Comité de Nefrocrítica de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. También tuve la suerte de formar parte de la Universidad Nacional de Córdoba. Y después hice la residencia en, en clínica médica en la Reina Fabiola y en terapia intensiva en el Otamendi, en el contexto de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y de la UBA también. Hoy no, nos toca hablar de estado ácido base. Entiendo que es un tema un poco complejo, pero yo le voy a dar los lineamientos generales para que por lo menos tengan la posibilidad de hacer un cálculo del estado ácido base, un análisis preciso de toda esta cuestión y que entiendan. Yo cuando estaba a la altura de ustedes tenía una aproximación de lo que era esto, pero bueno, si tenía que sentarme a analizar el estado ácido base me costaba bastante, así que eh, básicamente lo que vamos a ver en la charla es establecer una serie de contactos de conceptos básicos respecto a la fisiología general, son fundamentalmente principios bioquímicos. Eh, Vamos a tratar de resaltar definiciones determinantes para el análisis de estado ácido-base. Vamos a hacer una interpretación fisiológica del estado ácido-base, porque en el contexto de esta clase tengo que hablar también algo de cetoacidosis diabética, entonces en ese contexto vamos a aprovechar a hacer un poquito de un caso práctico, así entienden bien cómo es. Y después, bueno, lo que vamos a hablar, por supuesto, es el análisis tradicional del estado ácido-base. Esto es una cuestión que cuando yo estaba en la facultad no la conocía, pero ustedes es importante que sepan que no es el único enfoque para estudiar el estado ácido-base, sino que hay otros enfoques y que en realidad la discusión de cuál es mejor no está aún definida. Hay otros enfoques que son mucho más fisiológicos que los que hace el análisis tradicional, pero bueno, es el que más se usa definitivamente porque el resto de los enfoques no lograron superar en resultados ningún tipo de beneficio respecto de su aplicación, de modo que el análisis tradicional todavía está activo y es el que vamos a manejar en cualquier contexto de la terapia intensiva, de la guardia, del piso de clínica médica, de lo que sea, les va a ser útil. Eh, Básicamente, para comenzar a entender la importancia de los trastornos ácido-bases, es entender que en nuestra economía, en nuestro contexto, la acidez del medio en el que se desarrolla es relevante desde el punto de vista de que va a ser determinante para el transporte de oxígeno, porque la curva de disociación de la oximoglobina tiene variantes en relación a nuestra acidez y eso es muy relevante para entregar en más o menor cantidad el oxígeno a nivel tisular. Es relevante porque la velocidad de las reacciones enzimáticas y la estructura de las proteínas también están influenciadas por la acidez del medio, de modo que si bien no son tangibles desde el punto de vista clínico, sí desde el punto de vista bioquímico es muy relevante la interpretación y análisis de la acidez. También las reacciones bioquímicas, sobre todo como pueden ver acá, la ecuación de Henderson-Hasselbalch, también está influenciada por la acidez del medio, de modo que la aplicación, el entendimiento y la resolución de estos trastornos son muy relevantes a la hora de definir cuestiones en pacientes que están gravemente enfermos.
Con respecto a los conceptos iniciales, desde el punto de vista bioquímico, es importante decir que la concentración de hidrogeniones en el plasma se encuentra estrechamente regulada. De esto depende, como les dije, los diferentes procesos enzimáticos que se desarrollan todo el tiempo en nuestro organismo. Fíjense que la concentración por litros es altamente variable. De modo que, como ya hemos conocido, y estos son conceptos que traemos desde el ingreso de la Facultad de Medicina, pequeñas variaciones en la concentración de hidrógenos producen profundos cambios en los sistemas enzimáticos, y esto es lo que le vengo más o menos diciendo. De modo que el análisis preciso de los estados de ácido-base nos brinda información respecto a lo que le está pasando al paciente, a cuán severamente enfermo está, cuál es su pronóstico, y también es una herramienta muy importante para el tratamiento. Todas estas cuestiones son muy importantes a la hora de definir una estrategia terapéutica para un paciente que se encuentra severamente enfermo, tanto en el piso de clínica médica, en el shock room o en la terapia intensiva. Esta concentración de hidrogeniones, que tiene altas variaciones y que nos modifican tanto, era difícil de cuantificar porque están en concentraciones muy bajas. Fíjense que están en el orden de los nanomoles. En el año 1909, un danés en Dinamarca, hay una escuela gigante de bioquímicos que se encargan a discutir y analizar los estados ácido-base, propuso el pH como medida de estimación de la concentración de hidrogenio. Para eso utilizó una fórmula matemática, un algoritmo matemático que es el logaritmo negativo de la concentración, y a partir de ahí nos permitió achicar un poco las cifras que estábamos manejando, no de 160 a 16, sino pasamos a manejar el pH, puede ir de 0 a 14, a nivel plasmático, como sabemos, está en 7,45 es considerado normal, y más o menos 0,20 es lo que se considera como límites de la normalidad. Es un dato que, por supuesto, carece de unidades. En plasma, la concentración de hidrogeniones, esa concentración que yo les hablo de hidrogeniones, que nos van a determinar la acidez del medio, van a estar determinadas fundamentalmente por la disociación de los ácidos. ¿Pero de qué ácidos? Bueno, los ácidos generados fundamentalmente en el metabolismo. Ustedes saben o recuerdan desde bioquímica que la glucosa se metaboliza a piruvato a partir de la glucólisis, y a partir de ahí ingresa a la fosforilación oxidativa, y que a partir de aquí se generan fundamentalmente 38 moléculas de ATP, que es la energía que utilizamos en los procesos celulares, pero una gran cantidad de dióxido de carbono. Esto todo si se produce desde el punto de vista de una adecuada oxigenación tisular. Sin embargo, si no tenemos una adecuada oxigenación tisular, también aprendimos que el piruvato podía ser metabolizado a lactato a través del ciclo de Cori, que es el otro ácido que va a contribuir a alterarnos la concentración de hidrogeniones. Más adelante, Bronsted y Lowry, dos miembros también, uno en realidad Bronsted de la escuela dinamarquesa y Lowry de la escuela inglesa, trabajando en conjunto, en realidad no trabajando en conjunto, sino definieron la misma cosa al mismo tiempo. Y es el concepto, el segundo concepto importante, que es qué es un ácido y qué es una base. Si ustedes se recuerdan, un ácido es una sustancia capaz de ceder un protón al medio, y una base es una sustancia capaz de aceptar un protón del medio. Este concepto es sustancial en la comprensión de los trastornos ácido-bases. Estos dos conceptos además contribuyen a definir lo que es la acidez del medio en el que se desarrollan los procesos celulares, y esto, bueno, obviamente la concentración de estos ácidos o de las bases depende de la concentración de hidrogeniones liberados o aceptados en una determinada solución. El tercer concepto a entender de esto es la fuerza del ácido. ¿Qué es esto de la fuerza del ácido? Es la tendencia que tiene una determinada sustancia a permanecer asociada o disociada, o en este contexto de ceder o de aceptar algún tipo de protón. Es decir, que si tenemos una determinada sustancia, a ver si puedo marcar el puntero, ahí está. Un segundo, quiero buscar acá el laser pointer.
Si tenemos una determinada sustancia o un ácido, la tendencia a permanecer asociado en esta forma es la tendencia a estar como ácido, porque es su capacidad a que, si ocurre alguna situación, poder ceder protones y de modo a comportarse como un ácido. Y si tiende a permanecer de forma disociada, tendiente a captar hidrogeniones que se agregan al medio, bueno, es fundamentalmente una cuestión, se comporta fundamentalmente como una base. Fíjense ahí, si la flecha es tendiente a ir hacia la izquierda, la fuerza es tendiente a ser un ácido, y si la flecha va hacia la derecha, esa magnitud, esa fuerza del ácido, va tendiente a ser una base. Esto es lo que nos define el concepto fundamental de los sistemas buffer. Sistemas buffer son sistemas que, discúlpenme un segundito que creo que se saltó una diapositiva, a ver, un segundo. No, ahí está. De acuerdo a esa fuerza que tiene un ácido o una base, uno puede definir los ácidos débiles y los ácidos fuertes. Ustedes recuerdan que los ácidos fuertes son el ácido clorhídrico o el amoníaco, una base fuerte, y los ácidos débiles son fundamentalmente los fosfatos, el bicarbonato y demás. ¿Cuál es la relevancia de esto de ser un ácido fuerte o un ácido débil? Es que se pueden comportar como sistemas buffer o tampón. Esto es decir, estar en una concentración asociados, o una concentración disociados, tendientes a liberar protones o aceptar protones de acuerdo a lo que la condición lo necesita. A nivel de nuestro organismo, los fundamentales buffers en plasma son los ácidos orgánicos, los fosfatos, las proteínas, pero el principal rol buffer lo cumple el ion bicarbonato o un ácido débil como el ácido carbónico. Esta es la ejemplificación que les doy acá. Si nosotros tenemos un ácido débil que es diluido en una solución, y esa solución tiene un pH que es exactamente igual a su pK, ¿se acuerdan que el pK era la concentración, es el pH al cual una sustancia se encuentra 50% disociada y 50% asociada? Es decir, si el pH que tiene esta solución está muy cercano al pK de la solución, ese ácido débil que se agregó a la solución va a estar un 50% asociado y un 50% disociado. ¿Sí? Esto es lo que ocurre fundamentalmente con el ácido carbónico a nivel del plasma. Si por alguna razón un ácido fuerte es agregado a esa solución, este sistema buffer o tampón tiene la capacidad de tomar protones o ceder protones con el objetivo de equilibrar la acidez del medio y de mantener la homeostasis y que todos los procesos se desarrollen de acuerdo a lo esperado. En este contexto es importante entender lo que es la ecuación de Henderson-Hasselbalch. ¿Se acuerdan que uno de los fundamentales metabolitos de los ácidos que se encargan de regular la homeostasis de nuestro organismo, como dije, es el dióxido de carbono, que lo pueden ver acá? El dióxido de carbono, si por alguna razón se incrementa, tiende a distribuir el aumento de la concentración, tiende a combinarse con con el agua, formar el ácido carbónico y rápidamente desplazar la fórmula hacia la derecha. En forma contraria, si hay un agregado de hidrogeniones, estos se taponan rápidamente con el ácido carbónico, que es lo que les explicaba recién, que funciona como buffer, se forma ácido carbónico y rápidamente se disocia a dióxido de carbono y agua, y esto puede ser modificado puede ser rápidamente eliminado en el contexto del aparato respiratorio, el incremento de la frecuencia respiratoria o de la frecuencia respiratoria. Y el sistema respiratorio, nosotros vamos a analizar estado ácido-base en torno a dos componentes fundamentales, como dije. Uno es en torno a las alteraciones que se producen en el dióxido de carbono y otras en relación a las alteraciones metabólicas que están representadas fundamentalmente por el principal sistema buffer, que es el bicarbonato. Como consecuencia de nuestro metabolismo, se generan diariamente 1500 mol de ácido o de dióxido de carbono, como consecuencia de lo que les dije recién,
la glucólisis aeróbica, que rápidamente genera la glucosa, pasa a ácido pirúvico o ácido o piruvato, acetilcoenzima A y la cadena respiratoria. Como ustedes pueden ver en este gráfico, una gran proporción de dióxido de carbono es generado a través del metabolismo. Este dióxido de carbono difunde hacia la sangre y es reversiblemente convertido a ácido carbónico y complejos carbamíneos con la hemoglobina. Como pueden ver en el siguiente gráfico, este es un gráfico sacado del Guyton. Una vez que el dióxido de carbono se formó a nivel de la célula por el metabolismo celular, difunde al capilar. En el capilar un porcentaje viaja disuelto, que es este que ven acá abajo, 7%, viaja disuelto en el plasma. Otra cantidad se une a la hemoglobina formando complejos carbamínicos en eritrocito y es transportado llevando un porcentaje, un 20% de dióxido de carbono, y la mayor cantidad es convertido por la anhidrasa carbónica dentro del glóbulo rojo a ácido carbónico, que se disocia rápidamente a bicarbonato, que se elimina el plasma, y así es como funciona en forma de tampón, y el hidrogenión es ligado a la hemoglobina. Y así viaja, así se titula la acidez de la generación del dióxido de carbono a nivel metabólico. ¿Qué es lo que pasa? El dióxido de carbono en el glóbulo rojo llega al pulmón, y a través del pulmón, la hematosis, la difusión alveolar, y la frecuencia respiratoria y el volumen respiratorio es eliminado al exterior, y de esa forma uno controla y elimina los ácidos volátiles generados por el metabolismo interno. El componente metabólico de nuestra acidez, fundamentalmente, o nuestros trastornos ácido-base, va a estar representado fundamentalmente por el bicarbonato, que como vimos es el principal sistema base. En realidad, el bicarbonato es el principal representante de esto, pero este sistema buffer general está representado por varios integrantes. El bicarbonato fundamentalmente, la albúmina y el fosfato. Estos son los tres componentes más importantes, son los que nosotros tenemos la posibilidad de medirlo cuando hacemos un análisis de estado ácido-base o cuando pedimos un ionograma especializado. Y las modificaciones de este bicarbonato fundamentalmente nos van a representar alteraciones metabólicas en nuestra acidez. Si el bicarbonato por alguna razón se reduce, vamos a tener una acidosis metabólica, y si por alguna razón se incrementa, vamos a tener una alcalosis metabólica. ¿Cómo es este mecanismo de mantenimiento del bicarbonato? Bueno, ustedes lo que están viendo acá en una gráfica que está incrementada es el glomérulo renal con su cápsula de Bowman y la primera parte del túbulo contorneado proximal, que está representada por las células celestes. Fíjense en el primer paso, el sodio es reabsorbido por un cotransportador con hidrógeno que es generado a través de la célula. Este hidrógeno, que es secretado a la luz tubular, se une al bicarbonato que también es filtrado. Recuerden que lo que se filtra a nivel túbulo proximal es un ultrafiltrado del plasma, para formar agua y dióxido de carbono que difunden hacia la célula tubular proximal. Dentro de la célula tubular proximal, por anhidrasa carbónica, se vuelve a generar otro protón que va a ser contratransportado para una reabsorción de sodio. El bicarbonato generado en esa reacción va a ser muy importante para ser recuperado nuevamente la luz peritubular y contribuir a su función de tapón a nivel de la circulación. Por otro lado, este no es el único mecanismo por el cual se neutralizan la acidez generada por el metabolismo, sino también hay otro mecanismo que es a partir de la glutamina. La glutamina es
metabolizada en el interior de la célula tubular proximal, a alfa-cetoglutarato, que es convertido rápidamente a bicarbonato y también secretado a la luz. Esto contribuye a reabsorber bicarbonato y a mantener los niveles de bicarbonato a nivel plasmático, pero también genera amoníaco, que es un tampón de hidrógenos a nivel del túbulo proximal. Esto contribuye a eliminar la acidez titulable que se elimina por la orina o los hidrógenos que son filtrados. Esta es la forma en la cual el sistema de tapón bicarbonato funciona a nivel de la sangre cuando hay que neutralizar el dióxido de carbono que se genera por el metabolismo, y a nivel tubular cuando hay que tratar de neutralizar la acidez que se elimina a nivel de la orina. Otro concepto importante a tener en cuenta es el concepto de anión gap. ¿Qué es el anión gap? El anión gap es básicamente las diferencias que hay de cargas a nivel plasmático. Y se basa fundamentalmente en el principio de electroneutralidad. El principio de electroneutralidad dice que las cargas positivas y negativas a ambos lados de la membrana tienen que ser exactamente iguales. Como ustedes pueden ver en este gráfico de iones de nuestro organismo, tenemos a la izquierda la columna de cationes y a la derecha la columna de aniones. Dentro de los cationes, el representante más importante es el sodio, que se encuentra a 142 miliequivalentes por litro, en menor proporción el calcio, el potasio y el magnesio. A nivel de los aniones, tenemos el cloro como principal representante, el bicarbonato, tenemos una menor proporción de sulfatos y de fosfatos, aniones orgánicos que en general no se miden, y esta diferencia acá, que está dada fundamentalmente por el anión gap. ¿Qué es el anión gap? Es la diferencia que hay entre aniones y cationes a nivel plasmático. Ustedes tengan en cuenta, en general no se toma para hacer el cálculo del anión gap todos los valores de los iones, se consideran los más importantes. Entonces, dentro de los cationes tenemos sodio y potasio, como pueden ver acá, 142 más 5 son 147, y el cloro y bicarbonato, 105 y 25. Son los principales representantes de las cargas a nivel de nuestro organismo. Como pueden ver, hay una diferencia, y esa diferencia, que es alrededor de 14 más menos 3 milimoles por litro, es lo que se conoce como anión gap, la diferencia que hay entre cationes y aniones a nivel plasmático. Diferencia que en la realidad, como ustedes pueden ver en este gráfico, no existe, pero sí existe a la hora de interpretar las alteraciones del estado ácido-base, porque hay una serie de cosas que no se miden cuando uno hace un análisis de sangre basal, como es los aniones orgánicos, o esta serie de otros aniones que no se miden, o el sulfato, por ejemplo, son cosas que no se consideran en la determinación, de modo que para hacer el análisis del estado ácido-base hay que interpretar el gap que está representado por ellos, y se puede manifestar a través de esta diferencia, la diferencia entre cationes y la diferencia entre aniones. Está representada fundamentalmente, como les dije, sulfatos, fosfatos, ácidos orgánicos y la albúmina. Hay que tener en cuenta que la albúmina, en menor proporción que el ácido carbónico, pero con una magnitud que no es menor proporción que el ácido carbónico, pero que no es despreciable, contribuye a formar, representan cargas a nivel plasmático. Es decir, representan los aniones porque es un ácido débil, y a nivel plasmático se encuentra fundamentalmente se encuentran presentes en forma de albuminato que tienen carga negativa. Eso contribuye a sumar cargas negativas que contribuyen a engrosar el anión gap. Entonces, cuando hagamos el cálculo del anión gap, que es la diferencia entre sodio, potasio, menos cloro, bicarbonato, hay que hacer un ajuste en torno a la albúmina. Ahora bien,
cuánto nos aporta la albúmina en términos de cargas negativas a nuestro plasma. Y lo que se sabe que genera es que por cada gramo de albúmina se aportan 2.5 miliequivalentes litros de cargas negativas al anión GAP. Es decir, que si nosotros tuviéramos, es decir, que con 4 de albúmina, nosotros aportan 10 miliequivalentes litros al anión GAP. Lo cual, ustedes tengan en cuenta, si el anión GAP es de 14 más menos 3, 10 puntos más de GAP o 10 puntos menos de GAP es una cuestión que no es menor y no es determinante. Por eso, calcular el ajuste del anión GAP a la albúmina siempre es relevante en la interpretación de los estados ácido-bases para evitar cometer errores groseros. La interpretación de estados ácido-bases, si hay una cosa que se caracteriza, es por tratar de tener precisión de lo que se está estimando, de modo que 10 puntos de diferencia en un parámetro representan una diferencia que es relevante a la hora de interpretar un estado ácido-base. La forma de hacerlo es mediante esta fórmula. Uno tiene el anión GAP que calculó en torno a la diferencia entre sodio, potasio, cloro, bicarbonato, multiplicarlo por 2.5 por la albúmina que tiene medida a nivel plasmático en ese momento, y a eso restarle a la diferencia entre la albúmina real y la albúmina que uno midió. La albúmina real normal es de entre 4 gramos litro. Bueno, uno mide en el paciente, en el momento que saca el estado ácido-base, una albúmina, además de los iones, y de esa forma uno estima cuánto de cargas negativas está sumando o restando la albúmina al anión GAP. ¿Sí? Otra cuestión que no es menor es el cloro. Como ustedes pudieron ver en la imagen anterior, el cloro es uno de los principales determinantes de los aniones del plasma. Y en numerosos laboratorios, cuando uno hace el análisis de estado ácido-base, extrae la muestra, el procesamiento, la máquina no arroja el valor de cloro, tiene que arrojarlo, hacerlo, calcularlo, medirlo aparte, o registrarlo en forma aparte, y además uno tiene que pedirlo aparte. Entonces, ustedes imagínense que si tienen que estimar un anión GAP sin tener en cuenta el cloro, bueno, obviamente ese anión GAP no va a este nivel, y vamos a tener mucho efecto del cloro, mucho más que el de la albúmina. De modo que siempre a la hora de interpretar o analizar un estado ácido-base, hay que contar con el sodio, el potasio, el cloro y además la albúmina. Por lo menos una albúmina cercana del día para poder aproximar lo que más podamos el resultado final de nuestro análisis de estado ácido-base. ¿Sí? Los valores de albúmina en general no tienen una gran variación en el transcurso de 24 horas. Frecuentemente están muy alterados en los pacientes de terapia intensiva, porque ellos tienen aumento de la permeabilidad capilar y la albúmina tiende a difundir y reducirse su concentración en plasma, pero estas variaciones no son bruscas en términos de tiempo, de modo que una albúmina de la mañana, de la tarde, puede ser tenida en cuenta para estimar o arrimar un poco al valor adecuado del anión GAP. Entonces, desde el punto de vista del enfoque tradicional del análisis de estado ácido-base, considera que los cambios de los hidrogeniones son la fundamental causa de los trastornos ácido-base. Los hidrógenos del medio, que están dando vueltas a nivel de plasma, dependen fundamentalmente de la disociación del ácido carbónico o del bicarbonato. ¿Sí? Y son generados fundamentalmente por el metabolismo, ¿sí? O alguna condición patológica que vamos a ver más adelante. Como dijimos recién, y como les volví a remarcar recién, los ácidos volátiles provienen fundamentalmente de lo que se genera a nivel de dióxido de carbono y del metabolismo, y los no volátiles a nivel del ácido láctico generados en el ciclo de Cole. El análisis se basa fundamentalmente teniendo en cuenta el dióxido de carbono y el bicarbonato como representante de la cuestión metabólica. El dióxido de carbono es el principal representante de las alteraciones respiratorias, y el bicarbonato es el principal representante de las alteraciones metabólicas. Dependiendo en qué magnitud tengamos alterados la presión de dióxido de carbono o el bicarbonato, es la magnitud de alteración que vamos a tener en nuestro estado ácido-base.
A la hora de analizar nuestro estado ácido base, acá estamos empezando básicamente la parte práctica, el pH normal está entre medio de estos dos valores alrededor de 7,40. 7,38 o 7,42 son los valores extremos, ¿sí? Son valores considerados normales. Un pH, que se acuerdan que era al menos logaritmo décimo de la concentración de hidrogeniones menor a 7,38, nos habla que en nuestro medio tenemos acidemia o acidez, ¿sí? Esto se mide en sangre, por eso acidemia. Un valor por arriba de 7,42 nos va a decir que lo que tenemos es alcalemia. Entonces, lo primero que miramos en nuestra hoja de ácido base, nuestro valor de estado ácido base que nos dictan o nos dan en el laboratorio, es el valor de pH. Y con eso ya estamos viendo para dónde dividimos las aguas, para el lado de la acidemia o por el lado de la alcalemia. Hay que tener en cuenta a la hora de analizar esta cuestión que uno puede tener pH normal, es decir, estar en un valor que esté entre 7,32 y 7,42, y sin embargo, tener alteraciones. Hay tres posibilidades una vez que tiene uno un pH normal, y esto es importante tenerlo en cuenta. Lógico, si tenemos un pH normal, una de las posibilidades es que no haya un trastorno ácido base, que esto esté espectacular. En general no es el caso, porque si nosotros decidimos tomar una muestra arterial para ver cómo está el estado ácido base, es porque estamos sospechando que algo grave está pasando. El trastorno, la otra opción es que tenga un trastorno ácido base mixto, es decir, que el dióxido de carbono esté disparado para un lado, y el bicarbonato esté disparado en una dirección contraria, de modo que las alteraciones, el dióxido de carbono va a tender a generar algo de acidosis, el bicarbonato, el dióxido de carbono va a tender a generar alcalosis o acidosis, el bicarbonato al revés. Es decir, si cae el bicarbonato tenemos acidosis, fundamentalmente metabólica, y para compensar el dióxido de carbono tiende a bajar para generar alcalosis, podemos tener pH normal si tenemos alteraciones que vayan hacia diferente lado. Uno genera alcalosis, la PCO2 baja genera alcalosis y el bicarbonato bajo genera acidosis. De modo que el desplazamiento de las alteraciones de los valores plasmáticos hacia diferente lado genera un pH normal, a pesar de que quizá podamos tener profundas alteraciones en nuestra fisiología. La otra cuestión es en los pacientes crónicos, aquellos pacientes que, por ejemplo, están ventilados permanentemente, como pueden ser los pacientes que están traqueostomizados porque quedaron secuelados por la terapia intensiva, o que tienen una enfermedad, una esclerosis lateral amiotrófica. Bueno, estos pacientes que están ventilados profundamente, en general los trastornos respiratorios son los más frecuentes y demás, pueden tener una alcalosis respiratoria crónica, que están dadas fundamentalmente por una caída de la PCO2, y ese trastorno estar compensado por alteraciones a largo plazo de nivel renal, y eso puede tener un pH normal y sin embargo tener profundas alteraciones a nivel de los valores del estado ácido base. Son las tres principales puntos a tener en cuenta. O no tenemos nada, o tenemos un trastorno mixto hacia diferente lado, o tenemos una alcalosis respiratoria crónica, pero que está compensada, y nosotros ya eso lo vamos a dar cuenta porque por la presentación del paciente va a ser diferente. El segundo punto a tener en cuenta, una vez que estimamos si hay acidemia o si hay alcalemia, es definir hacia dónde van. Y para eso vamos a tener en cuenta las alteraciones que dijimos, el dióxido de carbono, que también nos da análisis de estado ácido base, y el nivel de bicarbonato, ¿sí? Vamos a tener acidosis metabólica, si el trastorno fundamental es un trastorno del bicarbonato, esto es, el bicarbonato bajó, o vamos a tener una alcalosis metabólica si el bicarbonato subió, ¿sí? Si el componente metabólico se alteró para arriba o para abajo. En forma contraria, vamos a tener acidosis respiratoria si el dióxido de carbono se incrementó, ¿sí? Y vamos a tener alcalosis respiratoria si el dióxido de carbono bajó.
Entonces, con estos valores, recuerden que el valor normal de bicarbonato es de 24 y el valor normal de dióxido de carbono es de 40. De acuerdo a cómo esté desplazado esos valores, vamos a definir una alcalosis metabólica, una alcalosis metabólica si aumentó el bicarbonato, una alcalosis respiratoria si el dióxido de carbono bajó. Vamos a tener una acidosis metabólica si el bicarbonato bajó, o una acidosis respiratoria si el dióxido de carbono subió. ¿Sí? Si nosotros tenemos una acidosis porque bajó el bicarbonato y además aumentó el dióxido de carbono, vamos a tener una alteración en el mismo sentido, es decir, los dos generan acidosis, y en este contexto el pH va a estar extremadamente alterado. Pero si tenemos una caída del bicarbonato, una acidosis metabólica, con una alcalosis respiratoria que son contraproducentes, uno genera alcalosis y el otro genera acidosis, podemos tener pH normal y tener profundas alteraciones del estado ácido-base. Como le dije recién, tengan muy en cuenta esto, que es tener un pH normal no siempre significa que todo está bien. Puede estar todo profundamente mal teniendo un pH normal. Ahora, una vez que ya identificamos nuestro trastorno, si es respiratorio o metabólico, y si es acidosis o alcalosis, vamos a tener que ver si ese trastorno es el único trastorno que nos está afectando o es un trastorno que es mixto, es decir, que está compartido por dos alteraciones en conjunto, ¿no? Entonces, como habíamos dicho recién, la acidosis es metabólica cuando tenemos caída del bicarbonato, y la alcalosis es metabólica cuando tenemos incremento del bicarbonato. ¿Cómo hacemos para ver eso? Si hay una alteración mixta o no, a través de una fórmula que ya está establecida a nivel mundial, ver si tenemos una acidosis metabólica, es decir, bajó el bicarbonato por debajo de 24, ver cómo es el comportamiento del dióxido de carbono. Nuestro valor que tenemos ahí, cómo está. ¿Sí? Entonces, para ver si el dióxido de carbono corrigió adecuadamente el nivel de bicarbonato que estamos viendo, hay que aplicar esta formulita, que es al bicarbonato que medimos, multiplicarlo por 1.5 y sumarle 8 puntos. ¿Sí? Es decir, si el bicarbonato bajó 22, si lo multiplicamos por 1.5, bajó a 22, si lo multiplicamos por 1.5 es 33, más 8 puntos es 33, más 8 es 41. Nuestra PCO2 debería estar en 41. ¿Sí? Si nuestra PCO2 está por arriba o por abajo, tendremos una alcalosis respiratoria asociada o una acidosis respiratoria asociada en términos hacia dónde se ha desplazado. Para la corrección de la alcalosis metabólica, esto es decir, que alcalosis metabólica en general es producida por un incremento del bicarbonato, la fórmula de corrección para ver cuál es la PCO2 esperada para este trastorno es multiplicar 0.7 por la diferencia del bicarbonato normal con la diferencia del bicarbonato que tenemos. ¿Sí? Esto es, nosotros tenemos un bicarbonato de 24 que bajó a 14, de 34, que esto es una alcalosis metabólica, es un bicarbonato de 34, es decir, que subió a 34, el valor normal es 24, hubo una diferencia de 10. Esa diferencia de 10 la multiplicamos por 0,7, 10 por 0,7 es 7, ¿sí? Si tenemos una alcalosis metabólica, lo esperable es que tuviéramos como compensación una acidosis respiratoria, es decir, que la PCO2 se fuera de 40 a 47. ¿Sí? Y en ese caso estaría compensado. Si la PCO2 está por debajo de ese nivel, vamos a decir que hay una alcalosis respiratoria asociada, y si está por arriba de ese valor, 56, 57 de PCO2, vamos a tener una acidosis respiratoria agregada. No sé si se me entiende hasta acá y tienen alguna consulta. ¿Entiende, profe? ¿Van entendiendo? Perfecto. Bien.
Cualquier cosa me paran, cualquier duda que tengan me paran y me consultan. Ahora vamos con los trastornos respiratorios. Los trastornos respiratorios son un poquito más complejos que esto porque los trastornos respiratorios, como dijimos, son el trastorno fundamental, está establecido a nivel del dióxido de carbono, ¿sí? Y uno lo que tiene que ver es cómo se comportó el bicarbonato en ese contexto. Y la corrección es diferente si lo que estamos viendo es un cuadro agudo o es un cuadro crónico, ¿sí? Porque el riñón compensa en forma diferente a corto plazo que a largo plazo. Compensa rápidamente a corto plazo, pero la precisión de la corrección es menor que a corto plazo. Por eso la corrección del bicarbonato a los trastornos respiratorios, es decir, la corrección que hace el riñón a los trastornos respiratorios, es diferente si los trastornos respiratorios son agudos o son crónicos, porque hay un delay, hay una demora del riñón. En general responde rápido el riñón, pero con menor precisión. Entonces pueden ver que si nosotros tenemos una acidosis respiratoria, es decir, subió la PCO2 por arriba de 40, el bicarbonato tiene que ser 0,10 por la PCO2 que estamos midiendo. Si el trastorno es agudo. Si el trastorno es crónico, bueno, es 0,35 por la PCO2 que tenemos. Haciendo este calculito vamos a obtener el bicarbonato esperado. ¿Sí? Es decir, si tenemos una PCO2 de 40 que subió hacia 50, vamos a tener una acidosis respiratoria. ¿Sí? Nos subió 10 puntos la PCO2, ¿sí? 10 milímetros de mercurio. La PCO2 que tenemos es 50 por 0,10, el bicarbonato debería estar en 29. ¿Sí? 50 por 0,1 es 5. El valor normal del bicarbonato es 24. Entonces deberíamos tener 29 de bicarbonato. Y lo mismo para los trastornos crónicos. A la inversa, y con otros factores de corrección, es para las alcalosis respiratorias. Las alcalosis respiratorias, en general, son producidas por una caída del dióxido de carbono. Los procesos de compensación, como consecuencia de la alteración del riñón, son diferentes, si es aguda o si es crónica, y los valores, como ustedes pueden ver acá, es también diferente. De modo que, para hacer el cálculo, si ustedes quieren, esta pantalla le pueden hacer una copia de pantalla o sacar una foto. Esto les va a ser útil para calcular si un estado ácido base X en un paciente X que recibe una guardia, una terapia o en el piso de clínica médica, tiene un trastorno simple del estado ácido base o tiene un trastorno asociado. Un segundito voy a mover, acá está, voy a poner esto acá para que no moleste. Por ejemplo, fíjense este estado ácido base. Tenemos 7,21 de pH. ¿Sí? Tenemos un pH que el primer valor es el pH, el segundo valor es la PCO2, la presión de dióxido de carbono. El valor del medio es el valor de la PO2, la oxigenación. El valor siguiente es el bicarbonato, el siguiente es el exceso de base y el siguiente es el lactato. ¿Sí? Ustedes, como pueden ver, tenemos un pH que está por debajo de 7,40, ¿sí? 7,21 de pH. El trastorno, ¿qué es lo que está justificando esto? Una PCO2 alta, o sea, es decir, tenemos una acidemia. Esto puede ser por una PCO2 alta, que se varió en 3 puntos, porque 40 es la PCO2 normal, o el bicarbonato que bajó 13 puntos. ¿Qué es lo que nos justifica este pH? Fundamentalmente es el bicarbonato, porque tuvo una variación de mayor magnitud que el dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces tenemos fundamentalmente una acidosis de causa metabólica. Y si nosotros vamos a la acidosis metabólica y nos cayó el bicarbonato, hay que aplicar la formulita esta, que es bicarbonato por 1,5 más 8. Entonces, 11 por 1,5
da 15, 16, más 8 da 24. La PCO2 que deberíamos tener es de 24 a 25. De modo que acá tenemos una PCO2 que está por sobre ese valor. Entonces, además de la acidosis metabólica, tenemos una acidosis respiratoria. Tenemos dos trastornos que se desvían hacia el mismo lado, hacia la acidosis. Y por eso tenemos un pH tan caído con respecto al valor normal. ¿Sí? Ahí le dice el valor de la compensación. Y entonces tenemos un trastorno mixto que es una acidosis metabólica más una acidosis respiratoria. Fíjense este trastorno. Tenemos 7,45 de pH, 47 de PCO2, 90 de PO2, 34 de bicarbonato, más 10 de exceso de base y 1,5 de lactato. ¿Sí? 7,40 hasta 7,42 era el pH normal, está hacia arriba, de modo que uno debe pensar que lo que hay es una alcalosis o alcalemia. Esta alcalemia está representada por una alteración de la PCO2, no porque la PCO2 debería estar por debajo del normal. Fíjense, alcalosis respiratoria, la PCO2 tiene que estar por debajo de lo normal, y acá está por arriba. La PCO2 no me justifica esta alteración del pH. Lo que sí me la justifica es el bicarbonato, de modo que tenemos un bicarbonato aumentado que nos está aumentando el pH. Si nos aumentó el bicarbonato, el trastorno es metabólico y por lo tanto tenemos una alcalosis que es metabólica. ¿Cuál es la banda de compensación de alcalosis metabólica? Era 0,7 por la diferencia del bicarbonato. Entonces, 34 es el bicarbonato que tenemos, 24 es el bicarbonato normal, la diferencia es de 10. Si lo multiplicamos por 0,7 es 7 de valor. La PCO2 normal es 40 y nos subió 47. A esta alcalosis respiratoria, alcalosis metabólica, se le sumó una acidosis respiratoria. Fíjense que hay trastornos contrapuestos, es decir, una acidosis aumentó la PCO2, lo que debería aumentar para el trastorno del bicarbonato. Fíjense que la alteración del pH no es demasiado grande, no tenemos 7,20, tenemos 7,40. Hay un trastorno del estado ácido-base que a priori cuando uno lo mira a vuelo de pájaro puede pensar que es un pH normal, y sin embargo hay dos trastornos en sentido opuesto, que se encuentran compensando el estado ácido-base. 10 por 0,7 es 7, es un trastorno compensado o un trastorno mixto, alcalosis metabólica. Bien. Ahora no todo es tan simple. Cuando vamos a la acidosis, ya identificamos los trastornos de la alcalosis y de las acidosis. Ahora vamos a dedicarnos fundamentalmente a las acidosis. En las acidosis, ¿sí?, en general, las más relevantes en los pacientes tan graves son las acidosis metabólicas. Es muy importante el cálculo del anión gap. ¿Se acuerdan esto de que yo les había hablado? La diferencia de cationes y de aniones en el plasma. ¿Sí? La diferencia entre el sodio y el potasio, la suma del sodio y el potasio, menos el cloro y el bicarbonato, y el valor era 14 más menos 3. ¿Por qué es tan importante la acidosis? Porque podemos dar un paso más adelante, además de saber qué trastorno. Nosotros con el análisis anterior del pH y las bandas de compensación que vieron anteriormente, vamos a saber qué trastorno ácido-base tenemos. Ahora, con el análisis del GAP, podemos acercarnos un poquito más a qué es lo que le está pasando a nuestro paciente, simplemente con ver el análisis de estado ácido-base. Y esto lo hacemos gracias al cálculo del anión gap. El anión gap, como les dije, el valor es 14, y es la diferencia entre sodio y potasio, que son los cationes más relevantes del plasma, y cloro y bicarbonato. Si nosotros tenemos una acidosis metabólica, si recuerdan, es por caída del bicarbonato, y el anión gap está aumentado, es decir, mayor a 14,
Solo 3 trastornos relevantes en los pacientes graves nos van a dar esta alteración. Solamente 3, y esto es muy importante. Y son fáciles de discriminar, además. Uno es que el paciente tenga una insuficiencia renal crónica o aguda, tengan una cetoacidosis diabética, porque si ustedes recuerdan, la cetoacidosis, o sea, la insuficiencia renal tanto aguda como crónica genera acumulación de ácidos que no se miden. Y por lo tanto, ¿se acuerdan que el GAP era justamente eso? Era la banda esa de aniones que no teníamos una medición. De modo que si eso se amplía, habla de que algo se nos está sumando en el plasma. Y eso puede ser por 3 cosas. Porque el riñón comenzó a manejar mal los ácidos y de esa forma se nos están acumulando en el plasma. Tenemos cetoacidosis diabética, esto es porque por un déficit de insulina se nos están acumulando otros tipos de ácidos que no son los que necesitamos para poder vivir, y por eso tenemos acidosis metabólica, o estamos en anaerobiosis y todo nuestro piruvato se nos está yendo para el ciclo de Cori, y de esa forma estamos aumentando nuestro lactato. ¿Sí? Entonces ustedes fíjense como con un simple cálculo matemático, uno ya, sin ver el paciente, puede estar estimando qué es lo que puede tener. O tiene insuficiencia renal, eso lo podemos descartar rápidamente, cómo está el ritmo urinario y cómo están los valores de creatinina, cetoacidosis, si el paciente tiene antecedentes de diabetes y viéndolo al paciente uno se da cuenta, o si el lactato, que también se mide en el análisis de estado ácido-base, está incrementado. Ustedes no sé si vieron en los gases anteriores, tenían establecido el lactato. Y la otra alteración que uno puede tener es una acidosis metabólica, es decir, que caiga el bicarbonato, pero esta vez no sea por ampliación de esa banda que vemos acá, de los aniones no medidos, sino que lo que pasó es que se incrementó esto, el bicarbonato se achicó en su cantidad porque creció el cloro, ¿sí? Esto nos va a dar una acidosis metabólica, pero esta banda de compensación del GAP acá abajo no se va a modificar, va a ser exactamente igual, porque no se están agregando ácidos orgánicos no medibles al plasma. Se está sumando cloro, que contribuye a hacer cargas negativas. ¿Cuál es la causa fundamental de eso? Es el aporte de solución fisiológica. El fisiológico que nosotros le pasamos le genera a los pacientes incremento del cloro. Es una carga relevante de cloro que en general al riñón, por más que se encuentre en función normal, le cuesta mucho eliminar. De modo que nosotros podemos tener una acidosis metabólica anión GAP normal. ¿Sí? Y esto es porque se incrementó nuestra cantidad de cloro en el plasma. No se modificó el GAP porque lo calculamos y está normal, y porque no se agregaron, desde el punto de vista fisiopatológico, aniones al plasma. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la relevancia del GAP? En este contexto, no es lo mismo tener un paciente que tiene cloro aumentado porque yo le pasé 1 litro de solución fisiológica para mejorar la presión arterial, que tener un paciente que tiene el lactato por las nubes porque se está muriendo, que tiene una cetoacidosis diabética, o porque tiene insuficiencia renal aguda o crónica que lo está complicando. Claramente, el valor pronóstico de nuestro paciente ya es diferente. Y fíjense, solamente con hacer 2 cuentas de suma-resta o las bandas de compensación, uno puede ya saber a lo que se está enfrentando a la hora de tomar una decisión terapéutica. Es muy importante el cálculo del anión GAP. Pero esto no solamente queda ahí. Existe otro paso más, además de calcular si el paciente tiene una acidemia, una alcalemia, si el trastorno es respiratorio o metabólico, si tiene acidosis, qué tipo de acidosis, si es con GAP aumentado o no. Hay un tercer paso que tiene en cuenta la relación que hay entre cuánto se modificó este GAP y cuánto se modificó el bicarbonato. Y es el análisis de lo que se llama delta GAP, delta bicarbonato. Y eso nos va a ayudar a terminar de definir, a detectar algunos trastornos alterados, y se hace muy simple. La diferencia entre el GAP bicarbonato, el delta GAP y el delta bicarbonato se hace simplemente obteniendo una relación, que está representada por esta barra, es una división,
por la diferencia de gap con el normal. O sea, si tenemos un gap de 24 y el valor nuestro es 14, bueno, hay 10 puntos de delta gap. Y nuestro bicarbonato se fue de 24 a 34, hay 10 puntos de bicarbonato, ¿sí? Un dato importante es que este cálculo del delta gap, delta bicarbonato, se hace para el cálculo de las acidosis, nada más, y en general las acidosis metabólicas, lo mismo que el ion gap. Nos van a aportar valor pronóstico, valor de talla y precisión en los análisis de las acidosis, que en definitiva son los trastornos que más nos preocupan porque más nos impactan a nuestros pacientes. Las acidosis metabólicas con bandas de compensación que no son las adecuadas, son las que más nos preocupan. ¿Por qué? Porque el lactato nos habla de que el paciente está en anaerobiosis y si no lo corregimos se va a morir. La cetoacidosis, si no la resolvemos, vamos a terminar ventilados en la terapia intensiva con un gran trastorno metabólico, o la insuficiencia renal, si no tratamos, vamos a tener alteraciones hidroelectrolíticas y van a terminar con nuestro paciente. Entonces, es muy importante analizar las acidosis metabólicas en forma adecuada y precisa. ¿Sí? Si la variación del gap, la diferencia entre el gap y el bicarbonato, esta división, es decir, si nuestro gap se aumentó 10 puntos, es decir, le agregamos 10 puntos de ácido orgánico a nuestro plasma, y en ese contexto el bicarbonato bajó 10 puntos, cuando hagamos la división nos va a dar 1. Subió 10, bajó 10. El delta de bicarbonato y el delta gap es igual a 1. Cuando tenemos ese trastorno, cuando tenemos ese resultado, nos habla de que el trastorno metabólico que tenemos es simplemente una acidosis, y que esa acidosis está representado por esos aniones que agregamos a nuestro plasma. Pero esta no es la única opción. La segunda opción es que el bicarbonato haya variado en mayor cantidad de lo que varió el gap, porque podemos tener varias acidosis juntas. Entonces, nuestro gap se modificó, por ejemplo, bajó 10 puntos, aumentó 10 puntos el gap porque tenemos insuficiencia renal y nuestra cantidad de ácidos se está sumando porque el riñón no está eliminando adecuadamente los ácidos, se están acumulando en nuestro plasma, pero el bicarbonato cayó 20 puntos. ¿Sí? Perdón, el bicarbonato no cayó esa cantidad, cayó menos cantidad. ¿Sí? Cayó, en vez de caer 10, cayó 3 o 4 puntos. En vez de tener 24, tenemos 20 de bicarbonato. ¿Sí? Entonces, la división entre estas dos cosas nos da menor a 1. Cuando esa variación, el gap, varió más que el bicarbonato, lo que tenemos es una acidosis metabólica hiperclorémica. Uno ya lo sospechaba con el cálculo de gap normal, ¿sí? El gap no varió tanto y el bicarbonato varió bastante, el gap no se modificó, el bicarbonato se modificó bastante, le hemos agregado con solución fisiológica o por algún motivo le estamos agregando cloro. Y la última alteración es el delta gap mayor a 1. ¿Sí? Esto habla de que el trastorno tiene una alcalosis metabólica, es decir, el gap se modificó, pero no tanto como se modificó el bicarbonato. ¿Sí? Esto habla de que el bicarbonato basal, a partir del que partimos, es mucho mayor que el valor normal. Y por eso tenemos una alcalosis metabólica. Vamos a verlo mejor acá en este juego de gráficos. Fíjense, del lado izquierdo tenemos el potasio y el sodio, que nos están representando nuestros 550 miliequivalentes, que nos representan los cationes de nuestro plasma. Del otro lado tenemos el bicarbonato, nuestra banda de gap, y el cloro, que nos representa nuestros 150 miliequivalentes. Estos dos representan, hay electroneutralidad, está todo ok. Pero bueno, ¿qué pasó? Fíjense, teníamos 24 de bicarbonato acá y ahora tenemos 18. ¿Sí? El bicarbonato, que es nuestro ácido débil, que es nuestro tampón, se redujo en cantidad, está tamponando la presencia de un ácido que se agregó a nuestro plasma. ¿Sí? Y ese ácido se modificó de una magnitud exactamente igual en el gap. ¿Sí? Entonces, el gap que se agregó acá, que llevó de 16 a valor normal, el valor normal es 14, y esto es un ejemplo,
16 de GAP. En realidad el valor normal de cada lugar hay que calcularlo específicamente en cada lugar. Yo lo puse en modo de ejemplo. Pasó de 16 a 22, se sumaron 6 puntos de GAP y el bicarbonato cayó 6 puntos. La diferencia de esto es exactamente igual y por eso el delta GAP, delta bicarbonato da 1. ¿Sí? La acidosis metabólica es pura y esa GAP ha aumentado y se representa fundamentalmente por la cantidad, el bicarbonato se redujo en la misma magnitud que creció el GAP. Así que es acidosis metabólica pura. En general esto pasa cuando tenemos insuficiencia renal o acidosis láctica o cetoacidosis diabética. Ahora cuando tenemos delta GAP, delta normal es acidosis metabólica a GAP normal. 5 miliequivalentes de potasio, 145 de sodio, los niveles normales. Y ahora hay una variación diferente. Fíjense que lo que pasó es, el GAP varió, pero no tanto, el bicarbonato bajó 6 puntos. ¿Sí? Se modificó el bicarbonato, pero no se modificó a expensas de una elevación del GAP, sino de un incremento del cloro. Fíjense, los 6 puntos que bajó el bicarbonato son porque están tamponando el crecimiento de las cargas negativas que son del cloro. ¿Sí? Entonces, la relación nos va a dar menor a 1 y lo que tenemos es una acidosis a GAP normal o una acidosis metabólica hiperclorémica porque el cloro nos incrementó con respecto a nuestro valor normal del sodio. La última opción es cuando hay una relación mayor a 1. Tenemos los valores normales, nuestro bicarbonato se modificó, pero no tanto, el GAP se modificó, pero aún más. Fíjense, 2 puntos de bicarbonato, y el GAP se modificó aún más. ¿Sí? Entonces, esta interpretación habla de que en realidad este bicarbonato no era el mismo, sino que era aún mayor. Entonces, lo que se está agregando a nuestro plasma es esa magnitud de cambio de GAP, no la vemos en nuestro bicarbonato porque en realidad no partimos de 24, en realidad partimos de 26. Entonces, nosotros cuando hacemos el cálculo con nuestro valor normal, el cambio, la diferencia no la notamos. Por eso la relación nos da más de 1. Y eso hace el diagnóstico de una alcalosis metabólica agregada a nuestro plasma. Fíjense este caso. Un paciente con un politraumatismo, sepsis e insuficiencia renal, tiene en su estado óseo base. Acá al costado yo lo que le puse fueron los valores normales. Cada laboratorio, cada lugar tiene sus valores normales. Entonces, tenemos el valor de su laboratorio. El pH es 732. ¿Sí? Si tenemos 732, recordamos que ya tenemos una acidemia. El segundo paso a analizar es qué es lo que nos justifica una acidosis. ¿Sí? ¿Una PCO2 baja nos justifica una acidosis? No. Una acidosis en general está representada por una PCO2 por arriba del valor normal, que es 40. ¿Sí? Entonces, la PCO2 no justifica esta alteración del pH. Está justificada fundamentalmente por el bicarbonato, ¿sí? Que es de 21 miliequivalentes. Fíjense que yo siempre les informo el lactato, que este es un valor normal. El lactato, por lo general, el valor normal es por debajo de 2. Ahora bien, tenemos una acidosis que fundamentalmente es acidosis metabólica. Si recordamos la banda de compensación, la acidosis metabólica, la banda de compensación es 21 por 1.5, ¿sí? En realidad da 31, más 8, 31.5 más 8, 39.5. Es decir, que para que esto esté, nuestro trastorno sea simple, tendríamos que tener 39 o 40 de PCO2, y tenemos 34, de modo que la PCO2 está más abajo de lo que realmente tenemos. Tenemos una acidosis metabólica con algo de alcalosis respiratoria. Si tenemos que tener 39, estamos por debajo de eso, 34, tenemos una alcalosis respiratoria. ¿Sí? Sigamos avanzando. Ahora vamos a ver qué tipo de acidosis. ¿Se acuerdan? Acidosis anión GAP aumentado o anión GAP reducido. ¿Sí? Entonces, el cálculo de anión GAP tiene en cuenta 135, que es la suma de sodio más potasio, y la suma de cloro más bicarbonato. ¿Sí? Entonces, 135
menos 109 da 26. Ese es el añón gap. ¿Se acuerdan que el añón gap nuestro es de 14, el que yo había puesto normal, en este lugar era de 16. Tenemos 10 puntos de añón gap. Acuérdense, ¿cuáles son las tres causas de añón gap aumentado? Cetoacidosis diabética, insuficiencia renal y hiperlactacidemia. Lactato no tenemos, el paciente tiene insuficiencia renal y no era diabético, de modo que probablemente lo que tenga sea acidosis metabólica como consecuencia de la insuficiencia renal aguda. Pero vamos a seguir un poquito más adelante del análisis de anion gap. ¿Se acuerdan que yo les dije que el anion gap había que ajustarlo a la albúmina? ¿Se acuerdan que la albúmina normal era 4 gramos por litro y que por cada gramo nos aportaba 2.5 cargas negativas? ¿Sí? Acá tenemos una albúmina de 2, de modo que el anion gap corregido no es 26, sino es 31, ¿sí? Porque tenemos 2.5 por un gramo que cayó, 2.5 por otro gramo que cayó, o sea, es 5 puntos más, 31, ¿sí? De este anion gap. O sea, el anion gap es mucho más alto de lo que tenemos, ¿sí? Y vamos a analizar el delta gap, delta bicarbonato. El delta gap era la diferencia de gap, ¿sí? 31 menos 14 nos da 17, por eso puse 31 acá, porque 26 es gap, pero tenemos 5 puntos más de gap como consecuencia de la caída de la albúmina. 31 de gap medido menos 14 es 17, el valor normal, el 16 es el observado, dividido 3, que es la diferencia entre el bicarbonato normal, que es 24, menos 21. ¿Sí? 17 menos 3 es 6. Si el anion gap, el delta gap, delta bicarbonato, nos daba mayor a 1, este paciente, fíjense, tiene una gran cantidad de ácidos orgánicos que se han agregado en nuestro plasma como consecuencia de su insuficiencia renal, pero sin embargo el bicarbonato no se modificó casi nada, solo 21. ¿Por qué es esto? Porque seguramente este paciente basalmente tenía un bicarbonato más alto y por eso, a pesar de tener una gran impronta de ácido en nuestro plasma, el bicarbonato no se modificó, en realidad se modificó un montón, pero nosotros no lo vemos en nuestro valor normal porque solamente si este paciente salió de 31 de GAP, tenemos por lo menos 17 puntos de agregado de ácido, solamente cayó 3 puntos. El resto de los 13 puntos, en realidad este paciente tenía que haber salido 34, 35 de bicarbonato previo, ¿sí? Entonces, esa magnitud está compensada, nosotros no la vemos per se en el laboratorio, pero haciendo este cálculo, sabemos que el paciente tiene una alcalosis metabólica asociada, de modo que, ¿cuál es el diagnóstico de este estado ácido base? El paciente tiene una acidosis metabólica, tiene una alcalosis respiratoria, porque la PCO2 compensada tendría que ser más alta, y tiene a priori una alcalosis metabólica que ya estaba asociada. Fíjense cómo solo analizando un estado ácido base, los iones y la albúmina, y con 3 palabras de un estado ácido base, uno puede llegar a hacer el diagnóstico de una patología o de un trastorno que está grave. Si uno lo mira a priori, este estado ácido base no le parece que esté muy alterado, tiene 7,32 de pH, 21 de bicarbonato, una PCO2. Si uno se pone a mirar simplemente la desviación de los valores normales, no parece ser un paciente que esté tan gravemente enfermo. Sin embargo, fíjense la cantidad de mecanismos que están yendo para un lado y para el otro con el objetivo de que nosotros tengamos esos valores. Es muy importante conocer esto a la hora de hacer el diagnóstico de las enfermedades. Ahora brevemente vamos a hacer un comentario de cetoacidosis diabética, que era lo que me había quedado. ¿Hasta acá les quedó alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, profe, está claro hasta ahora. ¿Está claro? Bien. Bueno, cetoacidosis diabética, como le dije, es una de las causas de acidosis metabólica en anión gap aumentado. En general, es una complicación frecuente y prevenible de la diabetes. Es relevante hacer el diagnóstico de esto porque su diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado, basado fundamentalmente en el análisis de estado ácido base, ha sido muy importante para reducir su mortalidad. Esto es muy importante porque
uno, analizando adecuadamente el estado de ácido base y tratando esta cuestión, tiene impacto en los outcomes duros. No muchas cosas en la medicina que conocemos tienen impacto en los outcomes duros, como la mortalidad. Entonces, adquiere particular relevancia el análisis de estado de ácido base en este contexto. En general es producida por una deficiencia real o relativa de insulina. Como todos sabemos, es más frecuente en pacientes diabéticos tipo 1, pero también puede ser en pacientes diabéticos tipo 2, que tienen insulinoresistencia, que tienen algún tipo de complicación. En general, lo que ocurre como consecuencia de esto es lleva a la utilización de ácidos grasos como fuente de energía. Esto hace que se generen una serie de ácidos orgánicos intermediarios que nos llevan a la acidosis, a la cetosis, y la acumulación de estos cuerpos nos genera una gran acidosis. Brevemente, sin entrar en demasiado detalle, el aumento de la deficiencia de insulina, o real o relativa, si es dependiendo de diabético tipo 1 o diabético tipo 2, nos va a generar un incremento de la glucosa plasmática, que va a ser fundamentalmente trasladada en eliminación de glucosa por la orina. Recuerden que el umbral renal de eliminación de la glucosa es 180 miligramos de decilitro, o sea que un paciente con 200 miligramos de decilitro de glucosa ya tiene glucosuria. Esto genera incremento de la diuresis por diuresis osmótica, y nuestro paciente ya per se va a estar deshidratado. Es una de las explicaciones por las cuales nuestro paciente tiene poliuria y polidipsia. Es uno de los diagnósticos de la diabetes descompensada, la cetoacidosis diabética. Pero además de tener aumento de la glucosa plasmática, tenemos déficit de insulina. Esto significa un incremento de las hormonas contrarreguladoras que van a llevar a un aumento de la actividad de la lipasa. La lipasa nos va a degradar triglicéridos, va a aumentar los ácidos grasos libres, porque como no tenemos glucosa, no tenemos forma de generar energía. ¿Se acuerdan que a partir de la glucosa modificábamos a piruvato y hacíamos todo nuestro proceso para mantener el ATP para todas las enzimas de nuestro organismo? No tenemos forma de usar la glucosa porque no tenemos insulina, entonces hay que degradar ácidos grasos. Se degradan, van al hígado, en el hígado sufren, pasan por la cadena de ácidos tricarboxílicos y demás, generando energía con menor eficiencia que la que genera la glucosa, comienza a hacer gluconeogénesis, y genera como consecuencia de esto aumento de los cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos fundamentales se generan son el ácido beta-hidroxibutírico, el ácido acético y la acetona. Y esto es lo que nos significa uno de los criterios de diagnóstico para la cetoacidosis diabética, que es la presencia de cetonemia o la presencia de cetonuria, el aumento de estos ácidos orgánicos a nivel plasmático, cetonemia, y es lo que nos va a aumentar el GAP, y cetonuria, porque después de determinado umbral son eliminados y secretados a nivel renal. ¿Cuáles son las causas fundamentales de cetoacidosis diabética? Infecciones en un paciente diabético, traumatismo, pancreatitis, infarto agudo de miocardio, intoxicación por drogas, por alcohol, son las múltiples causas que nos pueden generar una cetoacidosis diabética. ¿Cuál es el cuadro clínico? Fundamentalmente letargo. Si uno va al análisis del estado de conciencia, es el segundo escalón. Letargo es un paciente que está somnoliento, inactivo, y necesita un estímulo más intenso para despertar. Es el primer paso en los trastornos de la alteración de la conciencia. Respiración de Kussmaul. No sé si ustedes se recuerdan los patrones respiratorios normales, una frecuencia de 12 o 15 por minuto con una determinada profundidad. Cuando se aumenta la frecuencia respiratoria, fíjense que los ciclos son más frecuentes y se aumenta la profundidad de cada una de nuestras respiraciones, tenemos una respiración de Kussmaul, y eso es típico de los pacientes con cetoacidosis diabética. El aliento acetona, ¿sí? Típico aliento cetósico, uno se arrima al paciente y ya lo persiste. El paciente puede tener dolor abdominal, puede tener vómitos, náuseas. Toda esta cuestión son consecuencias de generar un paciente que está deshidratado, orinando poquito, con trastorno de la conciencia, muchas veces es encontrado caído en su domicilio o en la calle. Son todos signos que ya nos hacen empezar a pensar en que hay un paciente, el paciente tiene una cetoacidosis diabética. Obviamente el antecedente de la diabetes es un dato muy, pero muy importante. El diagnóstico fundamentalmente se hace detectando una glucemia que está elevada, midiendo cetonemia y cetonuria en orina y en plasma, ¿sí?
Es muy importante tener en cuenta que esta cetonemia es la presencia de estos ácidos que les mencioné recién en la reacción en sangre. Esta se hace a través de una reacción que es la reacción de nitroprusiato y tiene como objetivo detectar el acetoacetato, que es uno de los principales ácidos. Pero no mide otro principal ácido que se genera como consecuencia de la cetosis, que es el beta-hidroxibutírico. De modo que podemos tener cetoacidosis diabética sin cetonemia o cetonemia normal, porque hay uno de los ácidos orgánicos que nuestra tía reactiva en el laboratorio no nos está midiendo. De modo que una cetonemia normal no descarta la presencia de una cetoacidosis diabética. Eso téngalo en cuenta. Una glucemia que está por arriba, ya con este nivel vamos a tener glucosuria, el paciente va a estar poliúrico, o ya estuvo poliúrico y entró en insuficiencia renal y ahora no está orinando nada. Y lo que vamos a tener es, claramente, caída del bicarbonato, porque se agregaron ácidos a nuestro plasma, aprendimos que como consecuencia de eso el gap se ampliaba, y como se ampliaba el gap, se tenía que achicar a alguien, y nuestro principal buffer para eso es el bicarbonato, tenemos caída del bicarbonato y seguramente vamos a tener acidosis, de modo que va a ser el diagnóstico de nuestra alteración. Entonces puse un caso clínico para que ustedes lo vean. Paciente de 65 años, este es un caso de diarrea que tenemos internado en la terapia intensiva. Diabético, que ingresó por diarreas y vómito, estos son los valores normales, y fíjense el estado ácido-base de ingreso. 7,08 de pH, 17 de PCO2, 5 de bicarbonato, menos 22 de queso base, lactato de 2,5. 147, 5,1, 107 y 3 de albúmina. Tiene un pH que está por debajo de lo normal, de modo que tenemos acidemia. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos justifica este pH? ¿La presencia de PCO2 baja? No, para que tengamos acidosis respiratoria, PCO2 alta, de modo que la PCO2 no justifica ese valor. Lo que sí justifica ese valor es el bicarbonato, está extremadamente bajo, 24 es el valor normal, tenemos 5. ¿Sí? Vamos a ver si es el único trastorno que tenemos. Entonces aplicamos la banda de compensación. 5 por 1,5 es 7,5, más 8, 15,5. ¿Se acuerdan que la banda de compensación era más menos 2? De modo que tiene PCO2 de 17, 15, 16 más menos 2, es un trastorno puro, metabólico, no tiene trastorno respiratorio. El pobre hombre tiene esta PCO2 porque tiene que compensar este bicarbonato que está compensando la cantidad de ácidos que se agregaron por su probablemente cetoacidosis diabética. Fíjense el cálculo de anión GAP. 147, recuerden, la cetoacidosis diabética incrementa el anión GAP. 147 de sodio más bicarbonato es 152. Acá hay un error. ¿Sí? 152. Menos 107 de cloro más 5 son 112. 112 menos 152 son 40. 40 de gap. ¿Sí? O sea, un gap que está por las nubes. Nuestro gap normal acá es 16. Tenemos un montón de ácido circulando. La albúmina nos cayó un punto. ¿Se acuerdan que por cada punto que caía la albúmina, 2,5 miliequivalentes de cargas negativas nos agregaba a las cargas negativas que teníamos por nuestros ácidos? Entonces, 35 más 2,5, 37,5. Nuestro gap está por las nubes. Hay 3 trastornos fundamentales: cetoacidosis diabética es uno, el más probable; insuficiencia renal es otro, habría que ver la creatinina, la urea, la creatinina, o el lactato, o hiperlactacidemia. Tenemos un poquito de acidosis láctica, pero no demasiado. Acuérdense que el valor normal es 2, 2,5, 0,5. Esta magnitud de lactato no va a generar esto. En general es el trastorno metabólico. Vamos a ver qué pasa con el delta GAP, delta bicarbonato. La diferencia de delta GAP, delta bicarbonato nos da 1, de modo que la acidosis metabólica es una acidosis metabólica pura y probablemente por cetoacidosis diabética. ¿Sí? Entonces, bueno, ya sabemos que nuestro paciente probablemente tenga una cetoacidosis diabética, vamos a instaurar el tratamiento. El objetivo del tratamiento de la cetoacidosis diabética es fundamentalmente restaurar la volemia, restaurar la presión arterial. Este paciente probablemente venga muy deshidratado. ¿Por qué muy deshidratado? Porque estuvo poliúrico,
porque estuvo vomitando, porque estuvo con dolor abdominal, probablemente varios días sin ingerir, seguramente está deshidratado, está seco. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ponerle inicialmente catéteres periféricos, si estamos en una guardia, no hay que volverse luego con las vías centrales, catéteres periféricos, anchos, de corto calibre, de manera de poder conseguir buena cantidad de pasaje de fluido en nuestro paciente. El segundo objetivo de tratamiento es eliminar los cuerpos cetónicos. Y bueno, si al paciente le falta insulina porque es un diabético tipo 1 o tipo 2 y está infectado, bueno, hay que agregarle insulina. Ese es corregir la cetonemia con insulina. El tercer punto es corregir los trastornos electrolíticos. En general, la acidosis genera hipopotasemia, lo cual puede predisponernos a arritmias y puede llevarnos a un paciente que esté con riesgo de vida. Lo que hay que hacer es reponer la cantidad de potasio que falta y controlar, ¿sí? Porque este paciente rápidamente va a cambiar su situación de acidosis y va a tener variaciones electrolíticas. Como otro punto, investigar las probables causas. Este paciente está infectado, tiene una infección urinaria, está cursando una neumonía, se infartó, viene porque se la pegó con la moto, etc. Bueno, descartar, pedir una alcoholemia, pedirle drogas en orinas, bueno, descartar las probables causas de por qué nuestro paciente está en este estado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en las primeras horas? Bueno, optimización de la presión arterial, administrar fluidos, optimización de la presión arterial, mantenerlo normotenso. Lo recomendado es administrar bolos de solución fisiológica, ¿sí? Entre 10 a 15 minutos, 20, con esos catéteres rápidos que tenemos. Una vez que optimizamos nuestra presión, vamos a ir regulando con una infusión de 250 a 500 mililitros de solución fisiológica. Le vamos a ir aportando líquido porque probablemente este paciente esté muy deplesionado de volumen y requiera. No hay que llenarlo, porque recuerda, a lo mejor es un paciente que tiene su edad, que tiene 65 años, puede tener cardiopatía isquémica, puede tener insuficiencia cardíaca, entonces llenarlo de agua rápidamente puede que nos descompense y nos lleve el paciente para el otro lado. De modo que uno tiene que ir administrando fluidos, evaluando su necesidad y preferiblemente dejarle regímenes de infusión continua para que ese incremento del aporte de líquido no sea tan brusco, ¿sí? Ir evaluando la anatremia, evaluando el nivel de hidratación, iniciar la insulina. El inicio de la insulina en general es 0 a 1 unidades internacionales por kilogramo por kilo por hora, ¿sí? Uno puede preparar una infusión de insulina que tiene 50 unidades de insulina corriente en 50 mililitros. Esto ténganlo en cuenta, porque a lo mejor si el paciente está muy descompensado va a requerir mucha cantidad, a lo mejor lo puede preparar 100 unidades en 100, de modo siempre que les quede 1 unidad por mililitro, entonces es fácil hacer la cuenta, y pónganle que este paciente pesaba 70 kilos, le pusimos 100 unidades de insulina. La glucemia tiene que ser controlada en forma horaria, ¿sí? Ese es el dato fundamental. Uno tiene que ir evaluando cuándo controlar la insulina y la infusión de insulina y la glucemia horaria a partir de que empezamos a tomar todos estos tratamientos. El otro dato relevante en esta corrección es nunca suspender la insulina. Lo recomendado es que si la glucemia nos baja por debajo de 200 miligramos por decilitro, la glucemia plasmática, en vez de reducir la infusión de insulina, aportar glucosado, ¿sí? Nunca suspender en un diabético descompensado agudamente la infusión continua de insulina. Aportarle glucosa al 10% cuando baja por esto. Y de esa forma ir regulando con los controles horarios. El tercer punto de controlar, como les dije, es reponer los electrolitos. El potasio, en este caso, y monitorear cada 2 a 4 horas. El monitoreo puede ser con los signos vitales, presión arterial, signos vitales, estado ácido-base. Si ustedes me preguntan, estado ácido-base arterial o venoso, no hay, la verdad, una gran variación. Se pueden hacer gases venosos para seguirlos, si están en una guardia, en un piso de clínica médica. Es inadmisible que si están en la terapia intensiva no tengan controles de gases en la terapia intensiva, porque ahí le podemos poner una TAM, podemos sacarle gases cada 1 hora, cada 2, cada 4, lo que necesitemos, y ir evaluando en forma un poco más precisa. Si estamos del otro lado, punción venosa, gases venosos, y sacamos nuestras mismas cuentas, pero con gases venosos. Lo ideal son gases arteriales. Como les dije, controlar el estado ácido-base, la glucemia, los electrolitos, le ponemos una sonda vesical, que la presión se mantenga, que comience a orinar, el paciente lentamente se va a despertar, va a empezar a tener un poco más de contacto, la glucemia se va a normalizar,
Ojo, como les digo, la glucemia normal no es un indicador de resolución del problema. Tenemos que identificar la causa y tratarla, ¿sí? Y seguir aportándole el destrozado de la insulina. Nunca suspender la insulina, vuelvo a repetir, sino agregar glucosado, tratar la causa. Y si ustedes ven que los controles van a ser demasiado estados, después de 4, 2, 3 horas o 4 horas ven que el paciente no termina de mejorar, le genera duda, bueno, ya con este análisis hecho, con la reposición hecha, con la insulina colocada, bueno, referir al paciente a terapia intensiva. Si desde el inicio ustedes ven que se va a complicar demasiado por una cuestión de recursos, porque el laboratorio va a demorar, porque no van a poder sacarle sangre, bueno, referirlo de una. Eso en general lo evalúa el médico tratante a dónde está. Es importante que se vayan a terapia intensiva y ustedes van con un análisis de gases arteriales analizado y la estrategia terapéutica puesta, nadie se les puede negar a recibir el paciente. De modo que si ustedes van a ser mucho mejor recibir una terapia intensiva si van con un análisis de este tipo que si van sin nada, simplemente llevándole la sospecha diagnóstica. Uno puede tener como valores que el bicarbonato esté por arriba de 18, que el pH esté más de 730, que los cuerpos cetónicos se hayan reducido. Son todos valores de seguridad. ¿Qué pasó con nuestro paciente? Fíjense, a las 6 horas tenía este estado ácido-base. Esto ya es para terminar. pH de 7,25, PCO2 de 26, 12 de bicarbonato, 13 de exceso de base, 2 de lactato. El paciente tiene una acidemia porque tiene el pH bajo. La banda de compensación es 26 por 1,5 más 8. Le da 47, ¿sí? 13, 3, 26 más 13 son 39, más 8, 47. Esa es la banda de compensación. Tendría que tener 47 de PCO2 para optimizar esto. Tiene 26, es decir, a una acidemia por caída del bicarbonato, porque es lo que justifica nuestro trastorno. Tenemos una PCO2 baja, o sea, hay una alcalosis respiratoria asociada que nos está tratando de mantener. Fíjense, hay una caída de la mitad del bicarbonato y sin embargo la variación del pH no es tan grave como la que estamos acostumbrados a ver en la terapia intensiva. Vamos a calcular el anion gap. ¿Es anion gap aumentado o no? Fíjense, 143, 149, menos, 147 menos 120, son 17 de gap, más 13, Profe, más 2. disculpe, ¿Sí? una pregunta. En la fórmula de compensación, ¿no Sí. teníamos que usar el valor del bicarbonato? Me parece que está el valor de la... Ah, acá sí hay un error, tenés razón. Sí, Tenés razón, ahí me confundí yo. Tenés está razón. bien. Hay que usar el valor de bicarbonato. Perdón. Entonces 12 por 1,5 son 18 más 8, 24, ¿no? 18, 18, sí, 24, ¿no? No, es 26, ¿no? Sí, El 26 26, sería la quedaba compensación, bien. está compensado, ¿no? Es un trastorno que está compensado. Sí. Es una acidosis metabólica que está compensada. Acá el error es, en vez de tener 26, es 22 de bicarbonato. Es 12 de bicarbonato. ¿Sí? Acá debería ir 12. ¿Sí? Y acá debería ir 26. ¿Mm? Bueno, 143 acá también. La suma de cationes es 147. La suma de los aniones es 120. 17 tendría que ser acá. La albúmina cayó un punto, son 2,5. ¿Sí? 19 anion gap. ¿Sí? Una acidosis, anion gap aumentado. ¿Sí? Y el delta gap delta de bicarbonato nos da menor a 1. ¿Sí? Fíjense, por eso esto ya no es el valor porque es lo que sacamos, ¿no? Lo que sacamos es una acidosis metabólica fundamentalmente producida por incremento del cloro. Es habitual que los pacientes con cetoacidosis diabética, una vez que comienzan a resolver su cuestión le pusimos la insulina, lo expandimos y demás, le pasamos solución fisiológica. La solución fisiológica por lo general requiere mucha cantidad de volumen, y como consecuencia de la gran cantidad de volumen, bueno, los pacientes se vuelven hiperclorémicos, porque el riñón en general están deshidratados, tienen insuficiencia renal, no pueden manejar adecuadamente el cloro, así que la acidosis, que inicialmente era anion gap aumentado, ahora pasa a ser hiperclorémica, entonces uno tiene que empezar a regular cuánta cantidad de solución fisiológica tiene. Como alternativa a las expansiones con solución fisiológica, tiene el Ringer lactato, ¿sí? Que es otra solución que tiene menor cantidad de cloro en su contenido
y que puede ayudar a estabilizar estos niveles y no generar tanta hipercloremia, ¿sí? Inicialmente, los estudios dicen que hay que usar solución fisiológica porque, si bien no tuvieron diferencias en los resultados finales, en los outcomes duros de mortalidad, solución fisiológica menos versus Rigel lactato en cetocidosis diabética, la resolución de la cetocidosis fue más rápida con solución fisiológica. De modo que las primeras horas, las primeras 6 horas, puede uno utilizar solución fisiológica cuando hace el diagnóstico de acidosis metabólica hiperclorémica, rotar a Rigel lactato y seguir manteniendo las infusiones, porque el paciente probablemente requiera Rigel lactato. ¿Sí? Bueno, eso es básicamente la charla de hoy. No sé si tienen algún tipo de pregunta. Este es el mail de donde trabajo yo. Si alguno está interesado en hacer terapia intensiva, sumarse, pueden venir. O si no, bueno, este es mi Twitter. Si alguno quiere escribir, por lo que quieran, no hay ningún inconveniente. Quedó muy claro, profe, muchas gracias. Perfecto. ¿Alguno tiene alguna otra consulta? Ahí le genero consulta, che. No, a lo mejor es una clase que tiene, no importa, es una clase que a lo mejor tienen que volver a verla, repetirla, Sí, sí. porque es ardua con el tema de los cálculos. Nosotros, bueno, estamos en profe. terapia, lo tenemos bastante bien aceitado esta cuestión, pero bueno, no duden en escribirme, tienen puesto mi mail en la primera diapositiva, en la última, la del sanatorio, o el Twitter, me escriben ahí, no hay ningún problema. Muchas gracias, profe. Muchas Lo que gracias. Siempre necesiten, está cuenten. bueno volver a ver la clase más de una vez, por supuesto. No, véanla tranquilos y cualquier Sí, sí. cosa, cualquier duda que les surja, me escriben. Muchísimas gracias, profe. Muchísimas gracias por la clase, realmente muy completa y bastante bajado de nivel y simplificado, algo que es tan difícil de entender por ahí. Así Sí, que realmente, yo la tenía armada, más o menos armada para ¿viste? El curso de SATI, pero la bajé bastante para los chicos. Espero que les haya quedado claro. Y bueno, si no la reven, y cualquier cosa me escriben. Yo no tengo problema, les mando mail, les cuento, no hay ningún drama con eso. Plena Dale. libertad para consultar lo que quieran. Sí, una consulta con respecto, ¿la clase ya va a estar subida hoy al aula virtual? no, calculo que mañana pasado, ya el aula. Perfecto. Muchas gracias. Dale. Muy atento por todo. Por favor, lo que necesiten. Johnny, cualquier cosa me escribís. Dale, muchas gracias, Nahuel. Nos vemos.